Reciban ustedes, amables oyentes, mi cordial saludo, de nuevo con nuestra serie La Palabra del Domingo, y los que siguen la programación de la Voz de Jesucristo a través de la Red Mundial de Comunicaciones. Siéntanse pues bienvenidos a este programa. Hemos avanzado ya bastante en el tiempo ordinario, en la segunda parte del tiempo ordinario que se extiende desde después de Pentecostés hasta el Adviento. Este domingo sería el 13º domingo del tiempo ordinario. Otro punto, digamos, previo que es importante, amables oyentes, la misa o la liturgia eucarística de la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo tiene dos formularios litúrgicos, uno para la vigilia y otro para el día mismo de la fiesta. La primera lectura de la misa, pues, de este domingo, día de San Pedro y San Pablo, está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12. Dice así: En aquellos días el rey Herodes se puso a perseguir a algunos miembros de la iglesia. Hizo decapitar a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, mandó detener a Pedro. Era la semana de Pascua. Mandó prenderlo y meterlo en la cárcel, encargando su custodia a 4 piquetes de 4 soldados cada uno. Tenía la intención de ejecutarlo en público pasadas las fiestas de Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel bien custodiado, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. La noche, antes de que lo sacara Herodes, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, atado a ellos con cadenas. Los centinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocó a Pedro en el hombro, lo despertó y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel añadió: «Ponte el cinturón y las sandalias». Obedeció y el ángel le dijo: «Échate la capa y sígueme». Pedro salió detrás creyendo que lo que hacía el ángel era una visión y no realidad. Atravesaron la primera y la segunda guardia. Llegaron al portón de hierro que daba a la calle y se abrió solo. Salieron y al final de la calle se marchó el ángel. Pedro recapacitó y dijo: «Pues era verdad. El Señor ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de la expectación de los judíos». Como ya les he explicado varias veces, amables oyentes, el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pragmata Apostolon, es el segundo volumen de la llamada obra lucana del Nuevo Testamento, es decir, la obra que comprende el tercero de los Evangelios sinópticos y este libro. Una obra pues en 2 volúmenes. Lucas, el autor Lucas, el nombre del autor de esa obra doble está atestiguada por la tradición eclesiástica desde la segunda parte del siglo II. Lo encontramos ya claramente en Ireneo de León. En todo caso, la obra pues tiene 2 volúmenes. La primera habla de la historia de Jesús y la segunda de la primera historia de la iglesia. Para la segunda parte, el autor, digamos, distingue 2 secciones. La primera se centra en Jerusalén, en el grupo de los 12, y tiene como protagonista indiscutible a Simón Pedro. Y la segunda, digamos, sale de Jerusalén, se mete ya en el mundo helenista y tiene como protagonista básicamente también a Pablo. Pedro y Pablo son pues los 2 protagonistas del libro de los Hechos de los Apóstoles. El pedacito que escuchamos ahora se refiere a Simón Pedro, es decir, al llamado Cefás, como vamos a escuchar luego en el Evangelio. Nos cuenta pormenores de la vida de la iglesia en Jerusalén y sus alrededores.
habla del gobierno del rey Herodes. Herodes, en el tiempo antes de Jesús y en el tiempo de Jesús y luego en los primeros tiempos del cristianismo. El nombre de Herodes fue repetidamente usado por la familia del primer Herodes famoso. El primer Herodes famoso fue el llamado Rey Herodes, que vivió o que reinó en la segunda mitad del siglo I antes de Cristo. Fue reconocido como rey por los romanos y puso el centro de su reino en la capital de su reino en Jerusalén. Reedificó el templo, lo mejoró muchísimo y también construyó varias ciudades, entre ellas una llamada Cesarea junto al mar, una ciudad cuyas ruinas hoy todavía maravillan a los que hemos tenido la oportunidad de mirarlas. El gran puerto de Cesarea del mar, una ciudad pues edificada por Herodes en honor de César Augusto, es decir, de Octaviano, emperador de Roma, que fue precisamente uno de los que lo reconoció como Basilevs, es decir, como rey de la Judea. Herodes tuvo varios hijos. Una vez muerto en el año cuarto antes de Cristo, Herodes dividió su reino para 3 de sus hijos. Uno de ellos se llamaba Herodes Antipas y es el que le tocó, digámoslo así, la historia misma de Jesús. Jesús vivió en Galilea y luego fue llevado a Jerusalén, y las relaciones que tuvo ya pues Jesús adulto con Herodes fue Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande. Aquí se menciona a otro Herodes, en aquellos días el rey Herodes. El rey Herodes, tenía el título de rey, y era nieto del primer Herodes, hijo de uno de los hijos de una esposa de Herodes, que era judía, Mariamme se llamaba ella, era judía de raza asmonea, es decir, de la estirpe de los últimos reyes judíos que hubo. Se llamaba pues Herodes como su abuelo. Pues bien, como estudió en Roma de niño y de joven, tuvo relaciones allí con algunos romanos importantes, entre ellos Agripa, y por eso se le reconoce en la historia, digamos, adjunta a la Biblia como Agripa I. Luego un hijo de él, Agripa II, lo sucede en el mando. De este Herodes pues se trata, de un nieto del primero y más importante de los Herodes, aquel en cuyo tiempo de reinado nació Jesús. Herodes Agripa fue el gobernante de Judea, reconocido por los romanos, particularmente pues por el emperador Calígula, a partir más o menos de mediados de los años 30 de la primera década del cristianismo. Aproximadamente en el año 36-37 comenzó a reinar Herodes Agripa. Le tocaron pues a este Herodes los primeros pasos de los grupos cristianos nacientes en Jerusalén, en Judea y aún en Galilea, porque su dominio prácticamente abarcaba la región entera, casi que digamos que coincidía con los antiguos dominios de su abuelo, el rey Herodes de Judea. Pues bien, durante su época o durante el tiempo de su reinado, Herodes Agripa persiguió a los cristianos. Aquí se cuenta cómo hubo una víctima mortal en la época de Herodes Agripa. Esa víctima mortal fue Santiago, hermano de Juan, es decir, Santiago, hijo de Zebedeo. De Santiago y su hermano Juan nos hablan los evangelios. Eran una pareja de pescadores, compañeros de Simón y su hermano Andrés, a los cuales Jesús llamó cuando caminaba un día por la orilla del lago de Galilea. Pues bien, este Santiago, hermano de Juan, era junto con su hermano Juan y con Simón Pedro la trilogía que encabezaba el grupo de los 12, el importante grupo directivo de la comunidad cristiana de Jerusalén.
También Herodes quiso acabar con Simón Pedro y lo hizo encarcelar. Aquí se cuenta una anécdota evidentemente embellecida por la leyenda, de una liberación maravillosa que tuvo Pedro, que había sido encarcelado por orden de Herodes. El narrador se esfuerza por mostrar, la maravilla ocurrida. Por eso aparece Pedro rodeado de, de varios piquetes, 4 piquetes de 4 soldados, cada uno, es decir, 16 soldados para cuidar a una sola persona. Con esto se está dando relevancia a la persona de Simón Pedro, el principal o el jefe del grupo de los cristianos. Pedro dormía en la cárcel y sus manos estaban atadas con cadenas a las manos de 2 de los soldados. Fíjense, todos estos detalles pues hacen comprender al lector la maravillosa liberación que el Señor le va a dar. Pues bien, se le aparece en sueños un ángel del Señor, se presentó un ángel del Señor y se iluminó la celda. Pedro cree que está soñando, que todo lo que ocurre en sueños, y tan solo al final se da cuenta de que realmente ha salido de la cárcel, que ha pasado las 2 guardias, que la puerta de hierro que daba a la calle se abrió por sí sola, y que el ángel lo dejó, pues, ya en media calle, lejos, o al menos retirado de la cárcel. Ahí se da cuenta de que lo ocurrido no era un sueño, sino realidad. El Señor ha mandado a su ángel. Dice al final Pedro agradecido, el Señor ha enviado a su ángel para librarnos de las manos de Herodes y de los malos deseos de los judíos. Seguramente el autor de los Hechos de los Apóstoles, a quien llamamos Lucas, está utilizando tradiciones para escribir los primeros capítulos de su segundo volumen. Una de esas tradiciones es esta. Las tradiciones ya tienen, diría yo, la tendencia a nimbar a Pedro, sobre todo a Pedro, de una luz especial. Ya Pedro y también los otros apóstoles, particularmente Juan, pero también implícitamente los otros, ya parecen nimbados, ya son pues los santos apóstoles en la óptica lucana. Lucas está escribiendo entre los años 80 y 90. Los acontecimientos que narra pues se remontan a casi 70 años antes. Por eso el nimbo de leyenda se deja percibir. La importancia de Pedro en la iglesia se deja sentir, y precisamente por eso la liturgia de esta fiesta presenta esta lectura a consideración de los fieles en primer lugar. La segunda lectura está tomada de una carta apostólica, en este caso de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Fíjense, amables oyentes, precisamente las solemnidades de los santos apóstoles Pedro y Pablo. La iglesia de Roma, que es pues la madre no solamente de nuestra condición de eclesiástica cristiana, sino también la madre de nuestra liturgia, de la liturgia romana, que se celebra en toda la iglesia católica, o que se usa en toda la iglesia católica. La liturgia romana antigua juntó en una sola fiesta las 2 figuras apostólicas que están en el fondo, pues, en los cimientos de la iglesia de Roma, Pedro y Pablo. Pero naturalmente la importancia de Pedro para Roma, para la iglesia romana, pues cada vez fue acentuándose más y más, y eso se deja sentir en la liturgia. Fíjense, la primera lectura prácticamente tiene como tema a Pedro, y la lectura del Evangelio también va a tener a Pedro como tema. Pablo aparece pues aquí, diría yo, sacando la cabeza en la segunda lectura. Precisamente la importancia, digamos, capital de Pedro en la fiesta, en la solemnidad del 29 de junio es tan grande que hasta hace
pocos años, hasta después del Concilio Vaticano II, el día 30 de junio, se había metido una fiestecita, dado pues que el pobre Pablo aparecía tan marginado. El 29, el 30, le dedicaban un ratico al pobre Pablo y se llamaba la conmemoración de San Pablo. Después de la reforma del Vaticano II, esta conmemoración de San Pablo el 30 de junio desapareció y se reemplaza, digamos, o al menos, no sé si será bien decirlo reemplazar, pero en todo caso hay también otra fiesta de San Pablo, la conversión de San Pablo, que se celebra por allá a comienzos del año. Para la segunda lectura, escogieron los liturgistas de la liturgia católica, escogieron un pedacito, la conclusión de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Fíjense, ya les he explicado también en otras ocasiones, las tres últimas o las cartas llamadas Primera Timoteo, Segunda Timoteo y Tito forman un grupito que se ha solido llamar desde antiguo cartas pastorales. Hoy en día, según la investigación crítica, son cartas deuteropaulinas, es decir, no son cartas escritas directamente o dictadas directamente por el apóstol, sino que provienen de la escuela paulina. Un autor que tal vez pudo conocer a Pablo, o que al menos estaba muy embebido en la tradición de Pablo, se toma la libertad de escribir en su nombre. Primera Timoteo, Segunda Timoteo y Tito. Escribe en su nombre. El estilo de este autor deuteropaulino es bien distinto del de Pablo. Ya mira a Pablo, digámoslo así, ve a Pablo en el pasado, ya digamos este autor comprende la importancia que Pablo ha tenido, por eso se distingue de inmediato. Estas tres cartas, Primera Timoteo, Segunda Timoteo y Tito, de las 7 primeras cartas auténticas de Pablo, que ya les he mencionado, Primera Corintios, Segunda Corintios, Gálatas, Primera Tesalonicenses, Filipenses, Filemón y Romanos. Se distingue perfectamente estas tres cartas de esas 7, que son las protopaulinas, directamente provenientes de la mente y del dictado de Pablo. Y también se distinguen estas tres cartas de la Segunda Tesalonicenses y también de Colosenses y Efesios. En otras ocasiones les he informado, les he dicho algo sobre esas. En todo caso, simplemente vamos a leer lo que el autor deuteropaulino, al final de la segunda carta de San Pablo a Timoteo, escribe. Querido hermano, yo estoy a punto de ser sacrificado, y el momento de mi partida es inminente. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida, con la que el Señor juez justo me premiará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. El Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. Él me libró de la boca del león. El Señor seguirá librándome de todo mal, me salvará y me llevará a su reino del cielo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El autor de la carta sabe de la muerte de Pablo. Aún más en la carta lo presenta como a punto de ser sacrificado, a punto de abocar el momento inminente de su partida. Probablemente, pues, el autor de esta carta se imagina a Pablo o en Roma, donde, según Hechos de los Apóstoles, fue llevado preso y donde murió, o después de una presunta o una liberación de esa prisión romana, vuelto otra vez a Asia y luego vuelto de nuevo a Roma, donde finalmente fue sacrificado. Ya los pormenores, digámoslo así, históricos de la última parte de la vida de Pablo son diferentemente vistos por los investigadores. Yo pienso, el pensamiento mío es que Pablo murió al final de su prisión en Roma,
donde fue conducido más o menos entre los años 60 y murió después de varios años de estar en prisión domiciliaria en la ciudad, en la época de Nerón. En todo caso, el autor pone pues a Pablo como haciendo un balance de su vida apostólica. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. La vida de él ha sido un combate. Pablo compara la vida cristiana y la vida apostólica con un combate de boxeador, o también con una carrera de atletas. He corrido hasta la meta, y a lo largo pues de ese combate combatido y de esa carrera corrida, él ha mantenido la fe. Ha mantenido la fe. Fidem servavi, dice el texto latino. Yo recuerdo mucho, y este es un apunte jocoso, de hace muchos años, cuando después del Vaticano II, el arzobispo Botero Salazar organizó acá para el clero los cursos que llamaban de aggiornamento, es decir, de poner al día. Aggiornare en italiano significa poner al día a los sacerdotes, digamos, con las cosas del concilio. Entonces ponían a sacerdotes ilustrados a hablarle a los otros para informarles de las cosas del concilio. Una vez el padre Humberto Jiménez, fue profesor pues en uno de esos cursos de aggiornamento. Y un sacerdote de esa época, que ya murió, era un hombre, digamos, de buen sentido del humor, el padre José de la Cruz Duque, si mal no recuerdo, le dijo al terminar el curso, le dijo al padre Humberto: pues vea, padre, usted nos ha enseñado mucho, dizque para ponernos al día, pero yo le digo lo que dice la carta a Timoteo, lo que dijo San Pablo: he corrido, he terminado la carrera y he mantenido la fe. En latín, esa frase dice cursum consumavi fidem servavi. Cursus significa en latín carrera. Cursum consumavi, terminé el curso y conservé la fe. Es decir, todo lo que usted me enseñó lo pongo a un lado, porque yo conservo mi fe frente a todas esas cosas que usted nos ha enseñado. El balance que hace el autor en nombre de Pablo al final de la segunda carta a Timoteo expresa o deja conocer la esperanza que tenía el apóstol. Me aguarda la corona merecida, con que el Señor juez justo me premiará aquel día. El vocabulario es paulino. Pablo, digamos, emplea el vocabulario de corona, aquel día, en fin. El autor, pues, de la segunda carta a Timoteo, que, como les dije antes, se atreve y tiene motivos para presentarse en nombre de Pablo, para escribir en nombre de él. Entre paréntesis les digo, este hecho de la llamada pseudonimia, es decir, de emplear nombre ficticio, pseudonimia, pseudo significa mentira en griego, onoma, un nombre mentiroso. El autor utiliza el nombre de Pablo. ¿Por qué lo hace? Para mí la explicación básica es esta: porque el autor se sentía en la sucesión de Pablo. Estas cartas son, por tanto, ya testigos de la sucesión apostólica de la Iglesia. El autor se siente tan sucesor de Pablo que se atreve a escribir en nombre de él. Pues bien, Dios pues lo premiará aquel día, no solamente a mí, sino a los que tienen amor a su venida. Pablo ha completado su tarea. La tarea de Pablo fue ser apóstol de los gentiles, es decir, llevar el evangelio más allá de los judíos. Finalmente, una brevísima palabra acerca de la misa de la vigilia, la segunda lectura, amables oyentes, de la misa de la vigilia, es decir, la que se celebrará sábado en la tarde o en las primeras horas de la noche, está tomada de la carta a los Gálatas. Para mí, ese texto de Pablo en Gálatas es uno de los textos capitales de Pablo. De punto de vista, diría yo, de comprensión de Pablo, es mucho más importante el texto de Gálatas 1, que se leerá el sábado en la noche, que este texto de la conclusión de la carta a Timoteo.
En Gálatas 1, Pablo se presenta a los Gálatas como apóstol, y no como apóstol nombrado por ningún hombre, por Pedro, por los 12, sino que como apóstol nombrado por Jesucristo mismo, que se le apareció, porque Dios se lo reveló. La revelación de Jesucristo que Pablo tuvo en Damasco es precisamente la razón de su apostolado, la causa de su apostolado. Pablo no fue enviado por hombres, ni de parte de ningún hombre, sino por Jesucristo mismo, porque Dios tuvo a bien elegirlo desde el vientre de su madre, como dice Pablo basándose o aludiendo a las palabras de Jeremías. Dios tuvo a bien elegirlo y hacerlo, digamos, o regalarle la revelación de su Hijo. Dios tuvo a bien, ευδόκησεν ο Θεός, apocalipse ton ion αυτού en mí, dice el texto de Pablo. Dios tuvo a bien revelar en mí a su Hijo. Con esas palabras profundísimas e importantísimas, Pablo comenta su experiencia de Damasco. Precisamente por eso es apóstol, porque en los comienzos mismos de su contacto con la fe, Pablo no recibió pues el Evangelio, diría yo, por medio de ningún hombre. A él no tuvieron que enseñarle humanamente a Jesucristo, sino que él recibió la revelación del Hijo de Dios, Jesucristo, en una maravillosa acción de Dios, una apocalipsis del Hijo de Dios que Dios a él le concedió. Estas palabras de Pablo, amables oyentes, nos van a servir para comprender también el texto que del Evangelio de San Mateo conoceremos acerca de Pedro. Pues bien, el día de la fiesta, es decir, el domingo, la lectura evangélica está tomada de Mateo 16, 13 a 19. Es el locus classicus, como se suele hablar en lenguaje latino, el lugar clásico de la importancia de Pedro para la iglesia. Es el texto evangélico, clásico de la iglesia de Roma, con la cual la iglesia de Roma fundamenta su preeminencia entre las iglesias. Es la primera de las iglesias, precisamente por lo que aquí se dice de Pedro. Y Pedro vale para la iglesia romana como aquel por el cual la iglesia de Roma es fundada y sobre la cual la iglesia de Roma se estructura y se construye. El texto dice así: en aquel tiempo llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo y preguntaba a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Y les preguntó: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le contestó: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. La fuente básica del evangelista Mateo para este texto es ciertamente el Evangelio de Marcos. En Marcos 8, 27, 30 está esta misma tradición, la confesión de Pedro. También el ordenamiento en que Mateo la sitúa es exactamente el mismo de Marcos. Constituye tanto en Mateo como en Marcos como el centro del Evangelio. La primera parte va hasta este punto y a partir de este punto comienza la segunda parte. Después de esta confesión de Pedro, empieza Jesús, tanto en Mateo como en Marcos, a hablar a sus discípulos explícitamente de su pasión, muerte y resurrección. Bueno, pero estos son detalles que son importantes, pero no tocan exactamente el tema que nos ocupa. Jesús llega pues a la región de Cesarea de Felipe. Cesarea de Felipe, ¿quién es ese Felipe? Felipe es otro hijo del gran Herodes, del Herodes el Grande, aquel en cuyo reinado nació Jesús, el de la matanza de los inocentes.
Ese Herodes el Grande, como les dije al comienzo del programa, era padre de Herodes Antipas, que era el jefe en Galilea donde vivía Jesús, y era también el jefe de Felipe. Felipe, otro pues, que era pues otro de los hijos de Herodes, pero que reinaba más al norte de Galilea, en la parte, digamos, del valle del Jordán, y había, digamos, reedificado una ciudad antigua con el nombre de Cesarea, también en honor al César Augusto Octaviano, que era el emperador. Fíjense, pues ya conocemos en el programa de hoy 2 Cesareas. Les mencioné la primera, la Cesarea del Mar, edificada por Herodes el Viejo, y esta Cesarea reedificada por Felipe, hijo de Herodes. Pues bien, Jesús había salido pues de los límites de la región donde gobernaba Herodes Antipas, que era Galilea, y había, digámoslo así, en la parte norte del lago, se había internado en el valle del norte del Jordán, la región de Cesarea de Felipe. Y allí ocurre pues este extraño diálogo entre Jesús y los discípulos. Es él el que toma la palabra. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ya Jesús había actuado suficientemente en medio de ellos. Ellos tenían ya, digámoslo así, capacidad de comprender muchas cosas, al menos eso supone Jesús, pero él no les pregunta a ellos en primer lugar por la opinión de ellos, sino por la opinión de la gente. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Cuando Mateo escribe aquí Hijo del Hombre, reemplaza con ese título a el yo que aparece en Marcos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Dice el texto correspondiente a Marcos. Y la gente contesta, en Mateo como en Marcos, con las opiniones populares. Unos dicen que Juan Bautista, otros que Elías, otros uno de los profetas. Y Mateo añade, más allá de Marcos, también a Jeremías. Mateo, por tanto, pone 4 opiniones, mientras que en Marcos aparecen solamente 3. Las opiniones de la gente son pues diversas. Las 3 en alguna forma dejan percibir un nimbo profético alrededor de Jesús. La opinión básica de la gente acerca de Jesús era que era un profeta, en algunos era muy supersticiosa, que Juan Bautista era Jesús, es decir, como si Juan Bautista, que había sido muerto por Herodes Antipas, hubiera resucitado y hubiera reencarnado en Jesús. Pues bien, esta opinión ciertamente no satisfizo a Jesús, por eso entonces continúa preguntando. Como la primera respuesta que traduce o que presenta las opiniones populares no satisfizo a Jesús, él de nuevo les pregunta, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y vosotros, es decir, no ya la gente, sino vosotros. La alusión es a ellos, personal. Ustedes pues, los que están conmigo, los que han compartido durante este tiempo mi vida. ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Según Marcos, y también a quien sigue Mateo, es Simón Pedro el que responde. Toma la vocería de los otros, de los 12, y habla él en nombre propio y nombre también de ellos. Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Esta es la versión de Mateo. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Sí, y, oh Christos, oh Dios, tú Theou. Ese es el texto griego que aparece en el Evangelio de Mateo. Mateo cambia el tenor de la respuesta de Simón Pedro en Marcos. En Marcos la respuesta es más simple. Según Marcos, Pedro contesta, sí y oh Christos, es decir, simplemente, tú eres el Mesías. Y también cambia la respuesta en Lucas. En Lucas, Simón Pedro contesta, sí y oh Christos, tú Theou. Es decir, no exactamente, perdonen que aquí, sigue un impulso. No, en Lucas no se anota explícitamente que Pedro, es decir, no se da en forma explícita la palabra Pedro, sino que el narrador cuenta simplemente diciendo que Pedro dice el Cristo de Dios,
pero sin que Pedro tome las palabras tú eres. Simplemente en Lucas dice el Cristo de Dios. Por tanto, fíjense ustedes las tres respuestas de los sinópticos. Marcos, tú eres el Cristo, es decir, el Mesías. Mateo, tú eres el Cristo, es decir, el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Lucas, el Cristo de Dios. Es evidente, amables oyentes, que en boca de Simón Pedro, aquí pues pone Mateo, la plenitud de la fe cristiana. Así llamamos los cristianos desde los comienzos de nuestra fe a Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Así lo llamamos. Ser cristiano implica compartir esta profesión. En el Evangelio de San Juan, y esto lo quiero anotar, aparece en boca de Simón Pedro, en una ocasión parecida a esta, la expresión el Santo de Dios, pero a raíz de la resurrección de Lázaro, en el capítulo 11 del cuarto Evangelio. Es Marta, la hermana de Lázaro, es decir, una mujer, la que toma en sus labios esta profesión plena de la fe cristiana. Marta, hermana de Lázaro, es la que dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. El papel pues que juega en la primera profesión de fe Simón Pedro en Mateo, en Marcos y en Lucas, lo juega en el cuarto evangelio, ni más ni menos que una mujer, Marta, la hermana de María y Lázaro. Pues bien, hasta aquí va Mateo con su fuente, Marcos. Lo que sigue en el relato es propio de Mateo. Es una tradición de la iglesia de Antioquía que Mateo conoció y valoró y encontró este punto adecuado para añadirla. ¿Por qué? Porque en la iglesia de Antioquía Pedro sin duda era el más importante de los apóstoles. Sabemos con certeza que Pedro llegó a Antioquía con certeza después de la reunión de los apóstoles en Jerusalén. Allí tuvo un altercado con Pablo, pero podemos presumir también que aún antes de esa reunión con los apóstoles en Jerusalén, en el año 49, ya Pedro había estado en Antioquía, porque a raíz de la persecución de Agripa, Pedro tiene que huir de Jerusalén, porque como leímos en la primera lectura, Pedro es amenazado por Agripa y tiene que irse a otro lugar. El libro de los Hechos no cuenta qué lugar es, pero presumiblemente es una de las iglesias de los helenistas, es decir, de esos cristianos que durante la década de los años 30, muy al comienzo del cristianismo, fueron también perseguidos por los judíos cuando murió Esteban. De modo que ellos fundaron comunidades en Siria, en Fenicia, particularmente en Antioquía, y probablemente en una de ellas se refugió Simón Pedro. Por eso la iglesia de Antioquía, con absoluta certeza, se consideraba una iglesia de Simón Pedro. Primero fue la iglesia de los helenistas de Jerusalén, y luego Pedro pues llegó allí y acaparó toda la importancia y toda la atención. Fíjense pues la respuesta de Jesús según Mateo, utilizando la tradición de la iglesia antioquena, la respuesta de Jesús a Simón Pedro. Pedro le acaba de decir a Jesús, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pues bien, en forma correspondiente, le dice entonces Jesús a Pedro, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Simón, hijo de Jonás, lo llama Jesús, hijo de Jonás, Bar-Yoná. Bar-Yoná se dice en arameo. Es discutido el significado de este nombre. No parece que sea un simple patronímico, como a primera vista
como a primera vista se podría pensar. Bar Yoná, este discípulo Simón es llamado hijo de Juan en el primer capítulo del Evangelio de San Juan, pero Juan no es lo mismo que Jonás. Por eso probablemente este Jonás no es un patronímico, sino una especie de sobrenombre que se le daba a Simón en Siria. Al menos así lo insinúa Gnilka, que trata de entender este Bar Yoná a partir del acádico, donde significaba hombre indómito. En todo caso, es discutible, difícil la interpretación de este Bar Yoná, hijo de Jonás. En todo caso, en el texto lucano, en el texto de Mateo, Simón es como la contraparte de Jesús. Es decir, por una parte Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y ahora Simón, ¿quién es? Simón, Jesús por boca de Simón es el Hijo de Dios vivo. En cambio, Simón por boca de Jesús es un ser humano como cualquiera, Bar Yoná. Pero el conocimiento del que ha hecho gala Simón Pedro al contestarle a Jesús, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, ese conocimiento no se debe a ninguna enseñanza humana, sino a una enseñanza divina, es decir, a una revelación, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Aquí, amables oyentes, viene la aproximación de este texto de la tradición antioquena de Mateo con el texto que escribe el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, cuando dice que él no es apóstol por obra de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo, porque cuando Dios quiso revelar a su Hijo en él no le consultó a nadie de carne y hueso, ni a la carne ni a la sangre. Pablo, por tanto, emplea en Gálatas un vocabulario, queridos oyentes, que inmediatamente recuerda este vocabulario que aparece aquí en Mateo. En otras palabras, y esto es lo más probable, Pablo quería que a él lo consideraran un apóstol de la misma categoría que Simón Pedro. Y así como Simón Pedro fue apóstol por revelación del Señor, también por revelación de Dios. Eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, Simón. También Pablo es apóstol por una revelación de parte de Dios y no por una enseñanza de parte de ningún hombre. Pues bien, en lo siguiente define Jesús la identidad de su discípulo Simón, a partir de esa revelación especial que le ha hecho Dios. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Tú eres Pedro, Petros, y sobre esta piedra, Petra, edificaré mi iglesia. Con esta palabra, es decir, con esta palabra de Jesús, está interpretando el evangelista Mateo el nombre con que se le llamaba al apóstol en habla griega. En arameo, fíjense la palabra con que se llamaba a Simón, además de Bar Yoná, que parece ser un mote, digamos, secundario. La palabra con que se le llamaba era Kefá en arameo, que significa piedra o roca. Puede significar tanto una piedra pequeña, un guijarro, un pedazo de cascajo, o también una roca grande, de esas que pueden servir de fundamento a un edificio. Kefá en arameo suena así. Pablo utiliza el nombre Kefá, digamos, helenizado, es decir, pasa las letras del arameo al griego, y Pablo pronuncia Kifás, añadiendo una S que distingue o que se añade, digámoslo así, con el objeto de hacer mejor sonantes, es decir, bien sonantes, palabras semíticas en griego. Kifás, dice Pablo, escribe Pablo. Aquí, fíjense, aparece Petros, Petra, el nombre griego con el cual se traducía Kefá del arameo era Petros,
y Mateo interpreta este nombre Petros como la roca, la petra, es decir, el cimiento, la base de un edificio, y ese edificio que se edifica sobre esa petra que es Pedro, es la eclesía, es decir, la comunidad de Jesús, la eclesía tutheu, la comunidad de Jesús, el grupo de los adherentes a él. Aquí está la importancia eclesiológica, digamos, indudable de este texto del Evangelio. Precisamente porque tiene la iglesia a Simón, a Kefá, como la Kefá, es decir, la roca sobre la cual está edificada. Entonces, por eso el poder del infierno no la derrotará. Persistirá, aguantará las tempestades y los arroyos y los ríos y los huracanes. Será, pues, la iglesia como aquella casa que edifica un hombre prudente sobre roca. No podrá ser nunca víctima de las tempestades y de los huracanes. Con un ulterior dicho, se completa el panorama de la importancia de este discípulo, de Simón Petros. Se completa la importancia de él con este dicho: te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. La eclesía en alguna forma señala, por tanto, el futuro de la obra de Dios, que es el reino de los cielos. Simón Pedro tiene la llave, es decir, tiene la manera de abrir y cerrar, porque la llave precisamente se utiliza para eso. Acto seguido se explica el sentido de esta palabra en el dicho siguiente, que es tomado del lenguaje sinagogal que se utilizaba en ese tiempo entre los judíos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. La función de los jefes de sinagoga era atar y desatar. Atar y desatar se decía con respecto a la interpretación de la Torá o de la tradición haláquica del judaísmo. Atar y desatar era, pues, declarar algo permitido o prohibido, o también admitir o excluir a alguien de la comunidad sinagogal. Pues en la eclesía, en la iglesia, es precisamente este discípulo, Simón, como Pedro, el que tiene esa potestad: atar y desatar, interpretar en la forma, digámoslo así, en la forma correcta el Evangelio, y también abrir o cerrar las puertas de la comunidad. Una palabrita, amables oyentes, para terminar, acerca del texto evangélico que toca leer la vigilia, es decir, el sábado en la tarde y en la noche en las misas. Es el texto de Juan 21, un diálogo entre Jesús, que ha aparecido a sus discípulos en el lago de Galilea resucitado, con Simón Pedro. A Simón Pedro lo acompañan otros discípulos, entre los cuales sobresale aquel a quien Jesús amaba. El diálogo de Jesús resucitado con Simón Pedro es, diría yo, impresionante. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? 3 veces le pregunta eso mismo: ¿me amas más que estos? Simón, hijo de Juan. Fíjense, en el texto del cuarto evangelio se habla del patronímico. El nombre del padre de Simón era Juan, Johanán. Otra cosa es el Bar-Yoná, que les expliqué ahora, es hijo de Jonás. Jonás no es lo mismo que Juan. En todo caso, la triple pregunta es esa: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Más que estos, es decir, más inclusive que el discípulo ama. Y Pedro va contestando también 3 veces, 1,
por una, va contestando, sí Señor, tú sabes que te amo, tú sabes que te quiero. La tercera vez Pedro se siente muy impresionado, porque evidentemente las tres preguntas equivalen, son como una reparación de las tres negaciones. Y por eso al final Simón Pedro dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Pues bien, como conclusión de cada una de las preguntas, ante la respuesta de Pedro, Jesús le dice, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Pedro, por tanto, es el pastor. Es el pastor con base en una reparación del amor, del amor negado. Una reparación por amor de una negación que él antes hizo. De esa manera, Simón Pedro, distinto del discípulo amado, queda, diría yo, puesto en la categoría del mismo discípulo amado, en la misma categoría. A Pedro nunca se le llama discípulo amado, nunca. El discípulo amado es otro distinto, pero Pedro entonces tiene que profesar delante de Jesús un amor más grande que el de el otro discípulo a quien Jesús más amaba.